¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Esta noche vamos a hablar de un tema tan importante para la realidad de toda la región guatemalteca, de toda Centroamérica. Es un movimiento que se ha generado denominado Guatemala Respira Paz y que se hace expansivo a todo el resto de los países centroamericanos. Centroamérica Respira Paz. A través de una fundación que desde hace muchísimos años viene trabajando con esta intención fundamental de acercarse a millones de personas en todo el mundo para compartir conceptos que le permitan justamente alcanzar eso que es tan deseado por toda la humanidad, la paz. Esta noche vamos a hablar de este movimiento, vamos a escuchar testimonios de experiencias muy importantes y válidas aquí en Guatemala y queremos compartir este programa especial, arrancando el mes de diciembre, con todos ustedes. Veamos el siguiente reportaje y luego sí los invitados que hoy nos acompañan. Imagínese a más de 370 millones de personas en 152 países por 35 años respirando paz. Sería una imagen gratificante, pues gracias a la Fundación El Arte de Vivir esto es una realidad y Guatemala tendrá la oportunidad de ser parte de este movimiento. Esto debido a que el líder y fundador del Arte de Vivir arribará a Guatemala el 6 de diciembre. Pero ¿quién es este personaje? Sri Ravi Shankar es un líder espiritual que ha inspirado a millones en el mundo, participando en varios roles como abogado humanitario y pacifista, mediador de conflictos, el más reciente proceso de firma de paz en Colombia. Sus objetivos son la promoción de valores humanos, fomentar la armonía entre las religiones, culturas, construcción de respeto a la diversidad, estimular la responsabilidad social y encabezar causas humanitarias. En nuestro país, la Fundación ha dado apoyo a las víctimas del Cambrai, empoderamiento de líderes en Triángulo y Shield, rescate de niños y adolescentes en pandillas, entre otros proyectos. Debido a su contribución en el desarrollo social, les informamos más sobre esta importante visita hoy en Desafíos. Guatemala Respira Paz, de eso se trata este movimiento. Vimos tan solo algunos elementos más que importantes de este gran movimiento, de esta fuerza que está surgiendo no solamente en Guatemala, sino que se expande al resto de Centroamérica. Pero vamos a hablar un poquito más de cómo surge todo esto y de una gran posibilidad que en muy pocos días, el 6 de diciembre, vamos a tener todos los que vivimos en este país. Quiero presentarles en esta entrevista, en esta noche donde estamos compartiendo estos conceptos en Desafíos, a Matías Quinn. Él es instructor de la Fundación El Arte de Vivir. Matías, bienvenido a Desafíos, qué gusto saludarte. Gusto saludarte, Ricardo, también. Bueno, ¿cómo surge este movimiento Guatemala Respira Paz, Centroamérica Respira Paz? Es un movimiento organizado básicamente a partir de esta Fundación El Arte de Vivir, que está presente en todo el mundo, de traer un nuevo respiro, esperanza para aquellas personas que estén afectadas por la violencia, por el estrés del día a día, de la mano de esta Fundación El Arte de Vivir, aprovechando la presencia en América Latina del fundador Sri Ravi Shankar, que está visitando Colombia, México, con acciones de paz y propuestas muy interesantes, y poder contar con él en la región. Bueno, Ravi Shankar, una persona que crea esta fundación con más de 35 años de trabajar, y hay que dejar algo muy claro, esto no tiene ningún tinte religioso, está más allá de cualquier tinte político, esto es simplemente la idea de contribuir para generar paz a través de lo que hace la Fundación El Arte de Vivir. Sí, exactamente, Ricardo. El Arte de Vivir es una fundación no política, no religiosa, de carácter educativo, que trabaja muchas veces con otras organizaciones como Naciones Unidas y de hecho promueve que cada uno profundice en sus raíces culturales, en tu propia religión y al mismo tiempo celebrar la diversidad tan hermosa que tenemos, por ejemplo, aquí en este país divino que me está recibiendo también. Matías, con un impacto de lo que ha logrado el Arte de Vivir en el mundo que, bueno, cuando leíamos las cifras de la cantidad de personas y la cantidad de países en las que se encuentran interactuando, prácticamente están en todo el mundo. En todo el mundo, más de 150 países. Yo vengo de la Argentina y el trabajo que se está haciendo con el Arte de Vivir es realmente maravilloso. Miles de personas beneficiadas con técnicas prácticas, simples, que puedes utilizar en el día a día para mejorar tu calidad de vida y también para generar un cambio positivo en tu entorno, en la familia, en el trabajo y en aquellas zonas que se encuentren más afectadas por la violencia. Bueno,
Bueno, hablando de zonas afectadas por la violencia, como tú bien mencionas, Sri Ravi Shankar participó activamente en algo que recientemente y todavía lo sigue generando, y es el conflicto armado en Colombia y la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál fue el rol que él tuvo en este momento tan importante e histórico para toda Latinoamérica? Fue un rol muy interesante, me tocó poder verlo de cerca. Estuve con él en los momentos en que él estaba mediando por la paz, y son temas que yo había leído. Dije, la mediación por la paz, sabemos que son cosas que se suelen hacer desde distintos ámbitos, y aquí tenemos un señor que viene de la India, con otra cultura, con otro idioma, acercándose a hablar con el gobierno, con el presidente, con las víctimas damnificadas de los desplazamientos, de las muertes, y por otro lado con la guerrilla, con un mensaje muy revolucionario que nos hace acordar esos mensajes que pacificaron países, como el mensaje de Gandhi, de Martin Luther King. Tener la presencia en países de América Latina de gente como él puede ser muy renovador. Creo que es momento de, así como globalizamos la tecnología, la música, y disfrutamos y celebramos las culturas, venir a ver qué podemos aprender de Oriente, que muestra un crisol de razas, de culturas y mucha paz. Así que muy interesante ver cómo él estuvo con todos, escuchó a todos, y al mismo tiempo armó una plataforma muy interesante de diálogo. Quisiera que destacáramos algo que es importante, que quizá no estaba dentro de la agenda y el calendario 2016, pero es un excelente regalo para Guatemala y para Centroamérica, y es la presencia de este gran líder espiritual, del creador de esta gran filosofía del arte de vivir, de la que ya hemos platicado en otras oportunidades, que viene a Guatemala, que va a recorrer Centroamérica. ¿Con qué motivo, con qué fin? Contanos más sobre eso, por favor. Él va a estar visitando Guatemala el 6 de diciembre, el martes, en un par de días nomás. Va a estar aquí a las 19:30 en el Hotel Vista Real, en el Salón Cristal, dándonos una experiencia de las herramientas que lo han hecho famoso en el mundo, las técnicas de respiración, relajación profunda. Va a ser una oportunidad para poder celebrar cada uno la paz que todos necesitamos adentro, también sumarnos y propulsarla afuera. Así que están todos invitados. Matías, y esa es la pregunta que nos hacemos, porque al final la técnica del arte de vivir consiste en aplicar técnicas de respiración, no solo para relajarnos, para liberar estrés, para curar enfermedades, pero ¿cómo se puede alcanzar la paz personal, la paz grupal, a partir justamente de esta teoría? En principio es el individuo que al expandirse se transforma en una familia, la familia expandida se transforma en nuestra sociedad. Si el individuo está estresado, si tenemos desconfianza, si no nos podemos mirar libremente a los ojos, respetar el uno al otro, es muy difícil tener paz adentro. En el momento que la transformación individual es factible, es posible a través de estos talleres, estos encuentros, entonces uno vislumbra cómo eso se puede construir, contagiar en los colegios, en las cárceles donde está trabajando activamente. Ya se ha aplicado y con muy buenos resultados. Sí, son cientos de penales en el mundo donde se está trabajando para a la gente más violenta darles herramientas para quitarse los deseos de venganza, bajar así la reincidencia en el sistema educativo, en el ámbito empresarial. Muy interesante. Una onda expansiva de la paz, en definitiva. Esto es el 6 de diciembre, reiteramos, a las 19:30. ¿Quiénes deben asistir? Porque yo sé que mucha gente que nos está viendo, no solo en Guatemala y en Centroamérica, dice, bueno, voy a asistir a escuchar, voy a conocer a este gran personaje, pero ¿qué puedo esperar? ¿Qué va a pasar en ese lugar? Porque hay muchas expectativas, ¿verdad? Sí, venía a recibir algo diferente, no se necesita tener experiencia previa, puede venir gente de todas las edades, apto para escépticos también. Yo, por ejemplo, soy científico, entonces nunca había creído mucho en cosas así que parecen diferentes. ¿No tiene que ver con ninguna religión, para nada? Para nada, y ninguna religión. Yo soy católico, pero se espera gente de todas las religiones, empresarios, amas de casa, estudiantes que quieran venir a tener herramientas prácticas para el manejo de tu propio estrés, de tus emociones negativas. El 6 de diciembre los vamos a estar esperando. Matías, por último, para toda esta gente que ha practicado, estamos hablando de más de 150 países, de millones de personas que de una u otra manera han incorporado esto ya como una realidad cotidiana, ¿cuál es el cambio en definitiva que uno logra para la propia persona, pero para compartir en el círculo inmediato en el que uno se mueve todos los días? Estas herramientas te dan primero la posibilidad de tener un cuerpo libre de enfermedades. En segundo plano, una respiración más controlada, libre de agitación. Una mente libre de estrés, un intelecto libre de tensiones, dudas, una memoria libre de traumas, un ego que te permita incluir a todos y que no te juegue en contra, y al mismo tiempo ponerte en contacto con tus capas más profundas, tu verdadera esencia.
Muchísimas gracias, Matías. Ha sido muy amable. Matías Quinn, que es instructor de esta fundación, El Arte de Vivir, pero ya se ha aplicado en Guatemala a través de la Procuraduría de Derechos Humanos y muchos personajes de nuestro país se han sumado de una u otra manera a este movimiento que simplemente tiene un solo objetivo: que Guatemala comience a respirar verdadera paz. Luego de la pausa seguimos hablando esta noche de este tema en Desafíos. No se vaya. Gracias por continuar en este programa especial de Desafíos, hoy al aire libre, y estamos platicando nada más ni nada menos de esta necesidad que tiene Guatemala, que tiene Centroamérica, de respirar paz. Quiero presentarles a Jorge Mario Andrino. Él es secretario de la Procuraduría de Derechos Humanos y que seguramente tiene mucho que aportar en esta necesidad de Guatemala de respirar paz. Jorge Mario, buenas noches, bienvenido. Ricardo, buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿qué reflexión cabe en este movimiento que se está generando no solo en Guatemala, sino en el resto de la región centroamericana, de esta necesidad de respirar paz, como dice el concepto que estamos hablando? Bueno, nos parece que es un aspecto muy importante que Centroamérica esté viviendo esa etapa, primero porque tiene una historia de mucha conflictividad y de mucho estrés en toda su gestión de su población, y el hecho de que ahora venga esta terapia, esta etapa fuerte donde se pueda respirar paz, es una ventaja sin lugar a dudas para toda la región centroamericana. Y una manera de construir paz parte justamente del individuo, de la necesidad de generarla, pero también a través de lo que yo puedo aportar como miembro justamente de la sociedad en la que vivo. Justamente, por eso es que en la institución del procurador se ha realizado un convenio inicial que permite no solo a las víctimas de las personas que puedan tener algún conflicto o que tengan algún estrés emocional puedan ser beneficiadas con este proceso, y la Fundación del Arte para Vivir en Guatemala está en este momento justamente realizando todos los mecanismos para favorecer a estas personas que llegan a la institución y encuentran en medio de toda su conflictividad un espacio de paz. Cuando hablamos de ejemplos prácticos, en el bloque anterior, bueno, platicamos de la gran personalidad, de la cabeza de esta fundación que ha transformado tantas vidas en el mundo a través de técnicas para aprender a respirar, pero cómo esto se incorpora y cambia el entorno de las personas. Hay ejemplos prácticos que ya se han aplicado aquí en Guatemala en situaciones complejas, en situaciones difíciles, y eso ha sido de la mano de la PDH. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntenos, háblenos de esas experiencias, por favor. Bueno, ha sido una etapa dual. En primera instancia estábamos justamente en el momento de la suscripción de ese convenio cuando sucedió la terrible experiencia del Cambrai, y bueno, todos los esfuerzos de la institución se conjugaron con el personal del Arte de Vivir para llegar a brindar a quienes habían sido las víctimas, sus deudos, toda la familia de las personas que desafortunadamente fallecieron ahí, brindarles un espacio de reflexión de ese ser, de conocer efectivamente cómo transmitir ese dolor y poder subsanarlo lo mejor posible. ¿Y cuál fue el resultado de trabajar con todas esas personas? Esto fue hace poco más de un año, y obviamente el dolor, las secuelas, la pérdida irreparable y lamentable de los seres queridos genera un vacío muy difícil, muy serio y muy complejo de poder afrontar. ¿Cuál fue la experiencia después de esto? Bueno, es correcto. De hecho, la institución, mediante estos mecanismos del Arte de Vivir, permitió darle un seguimiento a esas víctimas y poder conocer que no solo era el dolor del momento, sino luego encontrar ese espacio, ese vacío que deja el familiar, la víctima. Y bueno, ahí es donde la institución y el Arte para Vivir en conjunto motivaron para que ese proceso sea subsanado poco a poco y que esa persona recobre su ser, recobre su paz, recobre todos los mecanismos que tiene para poder vivir y continuar en esa vida en la sociedad. Cuando hacíamos un repaso de lo que hace esta fundación absolutamente sin fines de lucro y con el solo hecho fundamental y con la sola intención de ayudar, veamos que en muchos países de Latinoamérica y el resto del mundo se ha aplicado en los reclusorios, en las cárceles, para los privados de libertad, con transformaciones más que importantes en esas personas que están enfrentando también un proceso muy complejo en sus vidas. Así es, precisamente por ello es que la Fundación y la institución del Procurador hacen esa perspectiva en donde se busca que
las víctimas, por ejemplo, de las personas que han sido las viudas de los pilotos del transporte, o los mismos privados de libertad, o el terrible problema del maltrato hacia la mujer y la familia, es donde se puede encontrar los mecanismos propios para alcanzar ese resultado que va más allá de una política pública del Estado, va hacia encontrar esa paz y ese mecanismo, esa forma de poder continuar con la sociedad. Bueno, ¿qué significa que la cabeza de esta fundación, de este trabajo que se ha hecho en tantos países, venga a Guatemala para la PDH, bueno, que ya ha avanzado en muchos proyectos en conjunto? Bueno, me parece que es un aspecto muy importante porque motiva al desarrollo del mensaje en Guatemala y en Centroamérica, ese mensaje de paz, ese mensaje de generar o transmitir un mecanismo que vaya hacia la orientación del ser, y que cualquier persona que pueda acercarse a esta visita y que tengamos la referencia de Sri Sri Ravi Shankar, pues tendremos una experiencia grata, no solo para respirar, sino transmitir a aquellas personas que puedan acercarse posteriormente hacia la fundación. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Con mucho gusto. Bueno, ejemplos prácticos de cómo se vive esta experiencia, y tenemos un bloque más para seguir hablando de este gran movimiento que se está generando no solo en Guatemala sino en Centroamérica. Volvemos luego de la pausa. Llegamos al último bloque de desafíos y hemos tenido la posibilidad en este programa de escuchar dos experiencias de un instructor de esta fundación, desde la Procuraduría de Derechos Humanos, las experiencias que se han aplicado en Guatemala, pero en lo cotidiano y en esta necesidad de que esto se transforme honestamente en una onda expansiva. Guatemala Respira Paz es el movimiento que se está generando, y presento a este líder comercial, a este personaje de Guatemala que siempre ha estado muy preocupado justamente por el bienestar del país de muchas maneras. Emilio Méndez, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ricardo, un gusto nuevamente estar acá hablando de paz, y no solo hablando sino sintiéndola. Sintiendo la paz, y por eso elegimos este marco y este lugar. Cuando escuchás Guatemala Respira Paz, Centroamérica Respira Paz, ¿qué te inspira, qué te provoca esta idea? Bueno, pues realmente definitivamente me da esperanza, ¿verdad? Yo creo que la esperanza mueve al ser humano, la esperanza está ligada hacia un sentido de propósito, y cuando tienes eso en tu interior, tu caminar tiene más sentido, ¿no? Entonces creo que el poder imaginar una Centroamérica viviendo en paz, creo que es un paso muy importante, mucho más importante de lo que tal vez uno se imagina, para acercarnos a esa paz, ¿verdad? Porque al final recuérdate que todo empieza en la mente y en la palabra, y de ahí lo vamos creando y llevando a la acción. Así que creo que es fundamental que hablemos de paz, que no solo hablemos de paz, sino que mentalmente vivamos en un estado de paz, que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay mucho ruido en nuestro entorno, pero el poder tener ese foco, ¿verdad? Y saber que mucho de lo que nosotros pensamos y creemos lo estamos atrayendo y convirtiendo en nuestro día a día, me parece fundamental. Bueno, cuando hablamos de aislar este ruido de alguna manera, siempre los seres humanos necesitamos a veces aferrarnos a algo, a una herramienta, y estamos hablando de esta herramienta tan simple como saber respirar, como aplicar esta técnica que trae el guía y el creador de la Fundación El Arte de Vivir. ¿Ya lo experimentaste? ¿Cómo te sirvió en lo personal, a nivel corporativo, en la comunicación de familia, de equipo de trabajo? ¿Qué resultados pudiste percibir a partir de eso? Pues la verdad es que, como dices, es muy esencial el concepto de respirar, y yo creo que precisamente en los aspectos más esenciales es en donde más fácilmente fallamos, ¿verdad? Porque asumimos que ya lo sabemos, asumimos que no es tan importante, asumimos que siempre va a estar ahí, y en lo personal el entender que la respiración no solo es una necesidad física, sino también puede ser una herramienta para poder controlar tus emociones, para poder manejar la forma como respondes al mundo exterior, pues me parece realmente revelador. Creo que es un proceso que no lo aprendes una vez y ahí se quedó, sino que realmente te invita al ejercicio, ¿verdad? Y al poder estar constantemente recapturando, porque se nos olvida, ¿verdad? Estamos tan mal acostumbrados a simplemente sobrevivir, ¿verdad? Y a simplemente reaccionar, que muchas veces no estamos conscientes de que podemos proactivamente crear.
y proactivamente recuperar y amar las herramientas que nos puedan ayudar. Así que yo creo que el poder aprender a respirar realmente no es un lujo, es una necesidad para todo ser humano, y la Fundación El Arte de Vivir pues creo que ha hecho un muy buen trabajo de poder volver accesible esa herramienta a muchas personas que están en esa búsqueda precisamente. ¿Cómo nos transformamos como agentes multiplicadores de esto? Porque insistimos, pueden haber muchas cabezas, muchos interesados en incorporar este concepto, pero para que esto realmente, como decía al inicio, sea una onda expansiva que llegue a las regiones más complejas, a las regiones donde realmente, más que en cualquier otro lado, se necesita este concepto de paz. Bueno, yo creo que realmente volvemos a caer en otro tema muy esencial, ¿verdad? Que nos cuesta a veces creer lo esencial, pero es que ese cambio que uno quiere ver afuera no va a existir a menos de que surja desde adentro, ¿verdad? Y cuando aceptas eso, creo que hay una revelación, hay un umbral que se abre, ¿verdad? Con un montón de posibilidades para que eso que se despierta en nuestro interior pueda generar una fuerza, y que la tiene, pero que simplemente la dejemos salir para que esa fuerza pueda impactar en nuestro círculo inmediato, ¿verdad? Entonces, ese círculo inmediato cada quien lo tiene, y lo más probable es que lo tengamos de las mismas maneras, ¿no? En la familia, en el trabajo, en las organizaciones a las que pertenecemos. Entonces yo creo que si cada uno de nosotros trabaja en su búsqueda personal, si cada uno de nosotros encuentra herramientas, como en este caso la respiración, para encontrar un estado mucho más balanceado y mucho más tranquilo, en esa medida se va produciendo en automático, ¿verdad? Porque a veces uno quiere cambiar a todo el mundo, sí, ¿verdad? Y te pones como en esa urgencia, y creo que no es a partir de un cambio mecánico impuesto, sino realmente es el dejar surgir desde adentro esa fuerza, y esa fuerza es tan poderosa que va haciendo su propio trabajo de una manera natural. Hace un año y un par de días estábamos en un gran concepto, en un gran proyecto, Soñé Futuro, y hablamos de muchas herramientas que son válidas y que son necesarias aplicar para la Guatemala que realmente queremos, deseamos y que tiene que empezar a proyectarse ahora. Hace un año y días de eso. ¿Qué tan lejano está ese futuro de Guatemala con una paz, podríamos decir, permeable en todos los sectores del país? Mira, a diferencia de lo que alguna gente o algunos guatemaltecos puedan opinar, yo cada vez encuentro más personas viviendo en esa Guatemala del futuro, ¿verdad? Y tal vez es porque uno también ya está conectado con ese futuro, que te es más fácil conectar también con la gente que está sintonizada. Pero definitivamente yo creo que la Guatemala que nos hace daño, la Guatemala que nos duele, la Guatemala que no nos gusta, puede ser parte de nuestra realidad si nosotros permitimos que esa sea nuestra realidad. Entonces yo creo que este es un llamado realmente a utilizar nuestra fuerza interior para utilizarla en pro de ese motor, de ese sentido de propósito que nos mueva. Si yo pienso que las cosas van a estar mejor, si yo pienso que Guatemala y la región centroamericana va a ser una región que en el futuro próximo va a vivir en paz, mi actitud hoy cambia. Definitivamente, porque yo tengo un sentido, tengo un propósito, tengo una visión, y mi sentimiento, mis pensamientos, mis acciones, mi trabajo van a responder a eso que yo creo y que siento. Entonces sí me parece fundamental el poder tener un sentido de futuro, y no solo un sentido de futuro, sino un sentido de futuro imaginado, preconcebido, intencionalmente diseñado, en dónde quieres vivir, porque de alguna manera es como lo que dicen, ¿verdad? El cielo, en dónde está el cielo, y el cielo está en la tierra también, ¿verdad? Entonces creo que también ese futuro está en el presente, y somos nosotros los que tenemos el poder de decidir qué futuro es el que queremos imaginar. Gracias, Emilio, por acompañarnos en este programa. Gracias, Ricardo, y esperamos a muchos guatemaltecos presentes el próximo martes, ¿verdad? En la conferencia de Ravi Shankar, para que realmente cada vez seamos más los que aprovechamos estos espacios de conexión, de intercambio, de suma de fuerzas, para poder mandar un mensaje potente dentro de Guatemala y fuera de Guatemala, que cada vez somos más los que estamos no solo queriendo la paz, sino viviendo en paz e imaginando ese futuro que realmente queremos que sea una realidad, y que sea una realidad hoy en el presente.
Gracias, Emilio. Y todos estamos invitados a ser agentes multiplicadores de este gran movimiento. Soy Ricardo García Santander. Gracias por acompañarnos. A la gente que está más allá de las fronteras, que siempre nos escribe desde Estados Unidos y Canadá, también muchas gracias por seguirnos todos los domingos en este espacio donde nos regalamos 30 minutos para hablar de los temas que realmente importan en el país. Buenas noches y nos vemos la próxima semana.